Buenas tardes, mis amigos. Buenísima tarde. Feliz, gozosa. Vamos a cerrar los ojos en estos momentos y vamos a limpiarnos el closet del alma. Que todos los que están aquí presentes y detrás de la pantalla nos unamos en estos momentos. Vamos, repitan conmigo. Te pedimos, Señor, que nos ilumine en esta tarde a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que todos lo recibamos aquí en este hogar y los que están detrás de la pantalla. Vamos a abrirle la puerta de par en par a nuestro querido Padre Celestial. Vamos a estudiar la Biblia para no dejarnos engañar. Vamos a abrazar la Biblia, vamos a concentrarnos en la realidad de la Biblia, vamos a animar a los demás, vamos a comenzar a nadar más hondo en la Biblia. Sigamos escudriñando la Biblia. Muchos me han escrito preguntándome sobre la interpretación de Isaías 17:3 en este tema. Le explico este asunto bíblicamente. Hoy vamos a hablar bíblicamente sobre el tema de Isaías. Hay tanta confusión con este texto bíblico. La guerra de Siria fue profetizada en la Biblia, pues resulta ser que en el mundo actual hemos notado que están haciendo una interpretación de la Biblia argumentando sobre este capítulo. Me imagino que habrán visto las noticias, pero ahora esta es una mala interpretación. Esta interacción de la Biblia no es nueva. Sin embargo, se está vigilando, se está viralizando en todas las redes, a través de todas las redes. Yo hablo generalizado. Yo hablo a todas las religiones, a los amigos, a todos, porque yo hablo un tema que yo no tengo raza, religión ni origen. Yo hablo al pueblo, a todos, a todos. Todos son bienvenidos aquí. Como le dije, yo no tengo raza, religión ni origen. Yo no estoy buscando religión. Yo estoy buscando de Cristo. Como le estaba diciendo, Dios no nos dejó religión. Dios nos mandó a seguir a Cristo, porque ninguna religión salva. Tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones. Vamos a la Siria actual. Vamos a leer desde el capítulo de Isaías 17:1-3. Isaías 17:1-3. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien lo espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Te doy gracias, Señor Jesús. Ven a guiarme, Espíritu Santo, para que todos entendamos lo que yo voy a explicarle sobre el tema. Aquellos que están interpretando este texto bíblico de manera literal están diciendo en este capítulo 17, el versículo 1 y 2, se está profetizando la destrucción de la ciudad de Damasco actual, que fue bombardeada semana atrás.
la ciudad a actuar y como consecuencia Siria, entonces se está interpretando, se está profetizando las dos ciudades de Siria y de Damasco. Los que están siguiendo esta interpretación literalista, que significa una línea literalista, son las personas que leen la Biblia e interpretan la Biblia de una forma literal y se olvidan del contexto cuando leen el nombre de la ciudad. En esta ciudad, y se olvidan del contexto de lo que fue escrito en la Biblia, el contexto el cual el profeta que escribió y que fue realmente lo que el autor quiso decir. Recuerden que la Biblia fue escrita por Dios. La Biblia fue escrita inspirado, lo que le escribieron por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un ejemplo de literalista de este contexto en cual escrita la Biblia del texto bíblico, muy simple. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús hicieron una interpretación literalista de la misión del Mesías como pastor. Ellos entendían las escrituras del Antiguo Testamento de una forma literal, cuando en realidad no era ese el sistema de la interpretación bíblica que ellos tenían que usar, y que fue lo que ellos hicieron. El Antiguo Testamento decía que vendría un Mesías que libertaría al pueblo de Israel cuando vino Jesús y comenzó a hacer milagros. Muchos entendieron que era el momento de hacer instaurado el reino de Dios en esta tierra, y ellos querían levantarse el alma, porque querían levantarse en alma, porque ellos entendían que el reino del Mesías era un reinado literal. Es importante que entendamos esa parte conforme a nosotros interpretamos la Biblia. Vas a ser la consecuencia de lo que nosotros estamos entendiendo. Nosotros tenemos que mirar cómo vemos la realidad, tal como es, sin cambiar la interpretación en literalista, porque esas son las consecuencias lógicas y naturales. Quienes la interpretan de esta manera se van a encontrar con el versículo 3. ¿Por qué? Algunos de los argumentos que debemos de tomar en consideración. Quienes interpretan una interpretación directa de lo que está sucediendo ahora mismo en la guerra contra Siria y los aliados de Estados Unidos, se van a encontrar con un problema cuando se habla de Efraín. Tenemos que ser consecuentes en este sentido e ir a la historia. Y es muy importante que nosotros interpretemos la Biblia. Y la segunda forma de interpretar la Biblia encuentro yo que es la correcta, y se lo dejo a ustedes de tarea como ustedes quieran interpretarla, porque cada cual interpreta la Biblia a su manera. Yo humildemente he hecho este mensaje basado en lo que he estudiado. La forma correcta, como le expliqué, se la dejo a ustedes de tarea. Como ustedes desean interpretarla, Dios nos dio la libertad de irnos por el camino que es mejor. Entendamos nosotros mismos, porque nosotros mismos entendemos, ¿cómo le explico? La interpretación. Dios nos dio la libertad para que nosotros busquemos el camino que mejor entendamos cada uno de nosotros. Porque conforme a la historia, conforme al contexto gramatical,
sea conforme a lo que el profeta está escribiendo, porque cuando vamos a leer todo el contexto histórico de Isaías, tú encuentras que en realidad el capítulo 17 forma parte de un bloque que los teólogos, incluso los propios profetas, Isaías enmarcó como en los oráculos de Dios, en contra de ciertas ciudades, comunidades o países que habían hecho la voluntad contraria a Dios, porque esas son las consecuencias cuando no somos obedientes a Dios. Y le he dicho siempre, léanme los versículos completos, porque aquí el tiempo es corto y yo no se lo pude leer completo. Léanlo completo ustedes. Si leemos después del capítulo 3, el castigo que Dios, la profecía, en el capítulo 13 y 14, encontramos también el castigo contra Babilonia, Asiria, Moab, Filistea, Damasco, en contra de Etiopía. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que en el capítulo 17 no es nada más y nada menos que una parte del contexto general que el profeta está queriendo decir o hablar. Entonces, cuando vamos en el contexto, vamos a leer el capítulo 7 y 8, vamos a encontrar que se revela en el capítulo 4 un mensaje que Isaías tiene para el rey Acaz, y también lo tiene en el versículo 8, dice así: y todas estas cosas, principio de dolores. Y dicho sea de paso, esas ciudades hoy no existen. ¿Por qué pasa esto? Es así de simple. Si volvemos al texto del capítulo 17, vamos a encontrar que Siria, con capital en Damasco, y que Efraín, que son las 10 tribus de Israel, hacen una confederación para destruir Efraín, que es Judá. Cuando leemos todo el contexto, podemos entender que esto en realidad es un castigo de Dios conforme al capítulo 7 y 8 de Israel y todo el oráculo que se presenta en el capítulo desde el 3 al 23. Ahora, creo que entienden que en la realidad aquí se refieren a dos ciudades que ya estaban históricamente en la Biblia y ya iban a recibir su castigo, en el cual el contexto que el profeta estaba hablando, claro está el profeta. Está profetizando sobre esas ciudades. ¿Y cuándo sería el cumplimiento de ese cumplimiento? Del versículo 17, fue dado en el año 732, con la caída de la ciudad de Damasco, cuando Tiglath-Pileser III, que era el rey de Asiria, llegó y destruyó completamente la ciudad de Damasco. Pero no solo destruyó la ciudad de Damasco, también en el año 722 a.C. destruyó a Israel. Y si nos fijamos bien, miramos como la interpretación correcta es un contexto. Nos fuimos en su contexto, nos hemos ido a la historia. ¿Y cuál es la historia? La arqueología nos dice que Damasco e Israel, o la ciudad que está mencionada en el capítulo 17, versículos 1 y 2 hasta el 3, cuyas ciudades fueron destruidas en el año 732 y 722 antes de Cristo. Eso es ya historia. En el contexto del profeta, lo que quiere decir
concretamente para ese momento de la historia, eso era un castigo porque ellos se confabularon contra Judá. Ahora será dado para esas dos ciudades, esos dos pueblos. Entonces, si leemos el contexto histórico, nos daremos cuenta que esa profecía es para quien es para ese momento, que esa profecía fue para ese momento, para esas ciudades. Hay un contexto geográfico y geopolítico que me gustaría que analicemos. La distribución de las tribus de Israel, Jerusalén y Judá no es la misma que tenemos hoy, la cual debemos analizar. No es la misma que tenemos hoy. O sea, cuando miramos, nos damos cuenta que Damasco, la de Damasco actual, no es la misma Damasco que está presentada aquí en la Biblia. Damasco fue destruida varias veces. Primero, en este asunto. Y segunda, la división geopolítica que está aquí registrada en el tiempo del profeta Isaías y en el tiempo cuando fue destruida Damasco. No es la misma distribución ni geográfica ni geopolítica de hoy. Espero que me entiendan esa partecita. En Israel, que vas a ser castigado hoy, ¿en dónde está Israel? Díganme, ¿en dónde está? La comunidad de Israel, el pueblo de Israel está en Jerusalén. Si la profecía bíblica de Isaías capítulo 17 se aplicase para la Siria y la Damasco actual, también debería aplicarse para el versículo 3, y dice así: y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Efraín había estado representado por Israel, capitales en ese momento de Israel, y Judá, Jerusalén. Cuando entendemos todo el contexto, entendemos lo interesante que el texto bíblico, nosotros debemos interpretarlo de la forma o la manera correcta. Nosotros no podemos ser literalistas con todos los textos bíblicos. Debemos entender que la Biblia tiene un proceso de interpretación. Es lo que el profeta dijo, cuando lo dijo y para quién lo dijo. Ahí nosotros tenemos que entenderlo si estudiamos la Biblia, porque si nosotros estamos cometiendo, porque si no, nosotros estamos cometiendo el riesgo, y discúlpenme por lo que le voy a decir, no quiero malos entendidos, nosotros podríamos estar usando un texto fuera de su contexto para que sea un pretexto, porque muchos podrían encajar en la profecía, mintiéndonos a nosotros mismos y a toda la persona para decir o mirar esa profecía, pero no están tomando en consideración ni el contexto del texto, la historia y el propósito. Todos nosotros necesitamos aprender a interpretar la Biblia de manera histórica, gramatical y sobre todo en su contexto. Esa parte es bien importante,
para que no tengamos malos entendidos con los textos bíblicos. Por ese motivo yo siempre los animo y siempre le dejo su tarea para que no limpiemos todo el closet del alma y leer diario los evangelios, porque los evangelios nos ayudan para ir navegando, ir entendiendo la Biblia. Estudien la Biblia para que ustedes mismos comprueben que es un libro rico y lleno de sabiduría. Todo aquel que lee la Biblia no come cuento, y Dios no busca sano, no. Él busca persona enferma, persona imperfecta como tú y como yo. Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos. Y no le crean a los que viven de religión, porque ninguna religión salva. ¿Cuándo ustedes han visto que nos vamos a salvar por religión? Estudien la Biblia por ustedes mismos. Estudien la Biblia y aprendan a nadar hondo, pero bien hondo. Escudriñen la Biblia hasta saberla interpretar. El Espíritu Santo nos guía cuando aprendemos a nadar. Ojo, mucho ojo. Hay personas que leen la Biblia como si fuera un rezo. Se aprenden los versículos de la Biblia para impresionar a la persona. Recuérdense que le he dicho que rezo es como hacer una poesía en público y recitarla. Y oraciones son ponernos en contacto con Dios. Óiganme, tienen esos versículos aquí, embotellados en la mente, como si fueran canciones hechas que se la aprenden, como le dije, poesía. Se aprenden todos esos versículos de memoria, y es claro que la guerra en Siria estaba profetizada. Claro que sí, que estaba profetizada, pero no en Isaías capítulo 17. Ese capítulo está hablando de otro momento del pueblo de Siria, Israel, Judá, Asirio, donde está profetizada. Le voy a leer Mateo 24, desde el 6, 7 y 8. Le aconsejo, como siempre, que después ustedes lo lean completo, porque aquí el tiempo es corto. En Mateo 24 dice: y oiremos guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque he menester que todo esto acontezca, mas no es el fin. El 7 dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre y terremoto por los lugares. El 8 dice: y todas estas cosas, principio de dolores. Lean también a Lucas 24, leanlo completo. Yo le voy a leer del 4 al 6. El número 4 dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 6 dice: y oirás guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Está profetizado en estos textos bíblicos antes que Jesús llegara a la tierra. Si todas esas guerras que vendría antes de Jesús venga a esta tierra, todo está incluido en estos textos bíblicos. Cuidado, mis amigos, no nos estamos preparando, ni estamos preparando a los demás. No podemos engañar, ni podemos engañar, ni que nos engañen a nosotros. Tenemos que preparar a los demás como es.
porque al no saber interpretar los textos bíblicos, ¡ojo!, no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero por eso tenemos que tomar conciencia. Dios no está pidiendo otras cosas. No estén concentrados en señales, aunque encaje en la profecía. Lo más importante es que Dios nos está invitando a ser luz y sal aquí en la tierra. Llevar las buenas nuevas al mundo de ahora de hoy. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mis amigos y hermanos, nos falta estudiar más la Biblia, abrazar a Jesús para que sea parte de nuestras vidas. Tenemos que predicar la palabra de Jesús para esperarlo a su venida y seguir contagiando a los demás para que encuentren el camino. No se dejen engañar, porque vendrán engañadores. No podemos desviarnos de la verdad. Jesús nos dejó una gran misión a todos. Todos tenemos un llamado. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Seamos obedientes. Él nos dejó la Biblia para que nos guíe en forma correcta. Nos dejó el Padre Nuestro, nos dejó los mandamientos, pero sobre todo nos dejó la libertad para encontrar el camino a la verdad. Somos su hacha de guerra. Vamos a alabarlo, vamos a darle gracias por la victoria. Vamos, alaben lo que Él vive por nuestro juicio y su gracia salvadora. Gritemos de alegría al Rey de toda la tierra y glorifiquémosle el nombre del Señor. Tu alabanza, mi buen Jesús, estará siempre en mis labios. Hay poder en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Espero que verle dado una buena reflexión. Discúlpenme los que no están de acuerdo conmigo. Todos tenemos la libertad de entender la Biblia a nuestra manera. Yo soy una mensajera de mi Padre Celestial y le pido que me guíe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esta fue la guía que me dio para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuérdense que la sangre de Cristo tiene poder.